¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Tiempo de Gracia. Que Jesús nuestro Señor venga a cada uno de sus corazones derramando su misericordia. Que estamos todavía en este tiempo precioso de gracia, donde el corazón que se abra, Jesús quiere entrar, morar ahí y derramar toda su misericordia. El día de hoy vamos a profundizar acerca del tiempo de Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que quédate con nosotros, no nos cambies, porque al nosotros poder conocer en lo que creemos, entonces lo vivimos más intensamente y por supuesto le da otro sentido también a nuestra fe, porque ese es el objetivo de estar escuchando la palabra del Señor, conocer verdaderamente en qué creemos. Por eso quiero iniciar con la frase de este día y me encanta lo que dice este santo, presta mucha atención. El gozo que experimentaron los apóstoles por la resurrección de Cristo superó cualquier otro gozo que ellos tuvieron cuando Jesús estaba todavía con ellos en su cuerpo mortal. Y esto lo decía San Antonio de Padua. Y por un instante quiero invitarte a que visualices o nos vayamos con nuestra imaginación al tiempo de Jesús. ¿Qué habrá sido aquella emoción que brotó en los apóstoles cuando vieron la multiplicación de los panes? ¿O qué emoción ha de haber surgido en el corazón de los apóstoles cuando Jesús empezó a caminar sobre las aguas? Y no digamos Pedro, que también, aunque sea unos cuantos pasos, caminó sobre las aguas. O cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda. Qué emoción tan grande la que deben haber sentido Pedro, Santiago y Juan cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor y vieron nada más y nada menos que a Elías y a Moisés conversando con Jesús. Podemos también traer en este momento a colación el primer milagro de Jesús que se manifestó, por supuesto, como Dios, cuando en aquella boda de Caná, Él transformó, convirtió el agua en vino. Todas estas grandes maravillas que vieron los ojos de los apóstoles, llenaron de gozo su corazón, por supuesto que fortalecieron su fe. Pero aún así, todas juntas, dice San Antonio de Padua, ninguna se compara con la emoción, la alegría, el gozo que surgió en el corazón de los apóstoles al saber que Cristo había resucitado. Y esta es la fe del católico. Cuando nosotros hablamos de la Pascua del Señor, la celebración de la Pascua del Señor, regularmente caemos en simplemente terminar la Semana Santa, habiendo vivido el trío pascual, habiendo finalizado la Cuaresma, se celebra el trío pascual, se celebra Resurrección, Domingo de Resurrección, y ahí nos quedamos. Pero déjame decirte, no termina ahí y no tendríamos por qué terminar ahí la Pascua del Señor, porque la Pascua, ese paso del Señor, abarca desde el trío pascual, la Semana Mayor, que culmina con la resurrección y continúa 50 días más. Esa es realmente la alegría del cristiano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no puede estar separada de la muerte, de la pasión, muerte de Jesús. Escucha bien, cuando hablamos de la Pascua del Señor, tiene que estar unida, por supuesto, a la pasión y muerte, pero la resurrección es el culmen de todo y es nuestra razón de por qué seguimos creyendo, porque hay una esperanza de fe que el Señor nos ha dejado cuando resucitó. Y es que también al final de los tiempos, nuestro cuerpo nuevamente va a tomar vida, se va a unir a nuestra alma para ir en cuerpo y alma a ese lugar que Jesús nos prometió. Así lo dice San Juan 14, del versículo 1 en adelante. Pero quiero que escuches lo que dice el Evangelio de esta emoción tan grande de saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, un Dios todopoderoso que venció la muerte, que venció el pecado,
que las tinieblas ya no tienen poder sobre aquel que acepte a Jesús en su corazón. Y nos dice San Lucas capítulo número 23 y leemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas capítulo número 24 del versículo 1 en adelante. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar de esto. Cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo el hombre que tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar al sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Los que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró adentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, definitivamente que San Pedro y los apóstoles tenían que estar consternados de semejante noticia. Imagínate tú el impacto de ver frustradas sus esperanzas de un redentor, de un libertador, de un líder del pueblo de Israel al estilo político y ver que terminó crucificado. Muchos de ellos dejaron, y de hecho, dejaron su trabajo que ellos tenían antes de conocer a Jesús y recibir su llamado. Y entonces en estos discípulos había definitivamente un momento de oscuridad, un momento de zozobra, de inquietud, porque ¿qué pasó con todo lo que Jesús había dicho? ¿Qué pasó con todas aquellas promesas? ¿Qué pasó con esa promesa de San Juan 14 de que Él nos iría a preparar un lugar en la casa del Padre? Había mucha consternación y déjame decirte que todos nosotros en nuestro caminar por esta vida vamos a pasar por momentos de gran gloria, momentos de luz, momentos de realización, momentos de éxito, momentos que se cumplen quizás sueños que se habían estado fraguando con trabajo. Pero también van a haber momentos de crisis, momentos de incredulidad, momentos de crisis existenciales, momentos quizá de enfermedad, de quebranto, donde todo parece que se destruyó y creíamos que quizá estábamos caminando en la voluntad de Dios. Pero Dios siempre tiene planes mucho más grandes y esa es la fe de los cristianos. Por eso la Pascua es la fiesta central de toda la fe cristiana. ¿Por qué? Porque sin resurrección no tendría sentido nuestra fe, no tendría sentido el tratar de enmendar, no tendría sentido la penitencia, no tendría sentido que nosotros buscáramos la santidad, no tendría sentido si nosotros no estuviéramos esperando algo mayor, algo muchísimo más grande. Y por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él hablando acerca de la resurrección, cómo esto va a suceder, explicándoles a los corintios, ¿verdad?, acerca de esto. San Pablo simplemente en el versículo 14, estamos en 1 Corintios 15, 14, nos dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios,
puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía sigue en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Y así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo aquí nos explica y sobre todo él comunica, creo que es la palabra más acertada. San Pablo comparte la alegría de saber que tenemos a un Dios vivo. Y si Jesús no hubiera resucitado, entonces tendríamos dudas de que realmente Él fuera Dios como lo dijo que era cuando estaba en vida. Por eso, como católicos, nosotros y como cristianos, todo aquel que cree en Jesús, por supuesto, esto es lo que consolida nuestra fe. Esto es lo que toma sentido tanto la muerte, la pasión, muerte de Jesús y su resurrección, porque ahí consolida Él que está completamente vivo y esa vida es también para nosotros. Él está cerca de cada uno. Cuando nosotros nos acercamos también a la palabra del Señor, en San Marcos 16, 19, tú lo puedes anotar y leerlo también en tu Biblia, San Marcos 16, 19, se nos habla de que Jesucristo se estuvo apareciendo a partir del domingo de resurrección, se estuvo apareciendo en diferentes ocasiones hasta su ascensión al cielo, de regreso a la casa del Padre ante los ojos de todos. Y quiero que lo leamos para que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. San Marcos capítulo número 16, versículo número 19. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente porque no son palabras positivas, no son palabras simplemente para animarte, sino que es la verdad. San Marcos 16, 19 dice así el Señor: después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si tú lees los versículos anteriores de San Marcos 16 y lees desde el versículo 14, Jesús les da las últimas instrucciones, los manda que prediquen el Evangelio, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice de hablarles, el Señor ascendió con cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Porque ha resucitado. Si lo ponemos en palabras sencillas, Jesús se fue volando al cielo hasta el trono de Dios Padre. La palabra del Señor parece fantástica y por eso para algunos un poco más racionalistas, y no es que sea malo, porque al contrario Dios nos ha dado la razón y la inteligencia para entender las cosas, pero parece algo tan fantástico, pero esta es la verdad. Jesucristo ha resucitado y esa es la alegría y lo que le da el énfasis y la firmeza y la consolidación a nuestra fe. Por eso todos los días cuando nosotros vamos a misa y el sacerdote hace la oración de la consagración del vino del pan y cuando luego ya está allí el cuerpo y la sangre de Jesús, Él nos dice, este es el sacramento de nuestra fe. Este es la prenda que Jesús nos dejó como una garantía de que Él va a cumplir todo lo que nos prometió. Y por eso nosotros con fe decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Aquí está nuestra fe. Y esa es la Pascua del Señor.
el paso del Señor acá en la tierra tuvo un gran impacto y una gran misión. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Algunas personas pueden pensar que esto es solamente como una historieta, pero déjame decirte, cualquiera que hable en contra de la palabra de Dios y diga que es una historieta o incluso lo que acá el Señor dejó a través de los discípulos, cómo Él ascendió al cielo, simple y sencillamente no escuches lo que dicen, porque tarde o temprano el Señor va a revelar su verdad a todos los corazones. Por eso la profecía de Zacarías 9. Y todos mirarán al que traspasaron. Todos, creyentes y no creyentes, el día de la venida del Señor, todos lo vamos a ver. Entonces tú guarda tu corazón como decía San Pablo, de todo lo que está en tu entorno y conserva tu fe. Pero quiero dar algunos detalles en particular. Cuando hablamos de la Pascua, Pascua quiere decir paso, el paso del Señor acá por la tierra, y por las traducciones en latín, o mejor dicho, por la influencia en latín, es que lo tenemos ahora como Pascua, pero en hebreo se dice Pesaj, y de hecho los judíos pues tienen también su Pascua, su Pesaj, las fiestas de Pesaj, y van oscilando entre marzo y abril, que eso pues lo hemos conversado en otras enseñanzas. Pero esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque vuelvo a repetir, la Pascua del Señor no solamente es el tríodo pascual, sino que en realidad lo más grande y lo más fuerte y lo más impactante es la resurrección del Señor. Esos 50 días después que celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Son 50 días, incluyendo esta celebración, lo que a nosotros nos alegra, nos motiva, y por eso es que en el tiempo de Pascua de Resurrección tenemos que estar gozosos. Ahora bien, nosotros tenemos esta fiesta solemne, vuelvo a repetir, no se puede separar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo porque van juntas definitivamente, pero quiero que tomes en cuenta esto. El tiempo de Pascua son 50 días, son 7 semanas, ¿sí? Son 49 días, si contamos las 7 semanas, antes de la fiesta del Pentecostés. Y por esta razón también, después del Domingo de Resurrección, nosotros como cristianos tenemos una semana de celebración. Presta atención a esto. ¿Has escuchado alguna vez que nos dicen la octava de Pascua? Bueno, esto quiere decir que tenemos 8 días para celebrar que Cristo ha resucitado. En realidad, así como nosotros nos preparamos en Cuaresma para celebrar el tríodo pascual, nosotros también deberíamos de celebrar durante estos 8 días la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de resurrección, en esa octava de Pascua se siguen leyendo todas las citas bíblicas en los evangelios que nos hablan de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de resurrección. Y esto confirma y reafirma que Él está vivo. Y por lo tanto, hago ahora una invitación para que cuando tú celebres la Pascua, o por lo menos esa octava de Pascua que la Iglesia y los santos lo dicen que es un domingo, uno solo, es extender ese domingo de resurrección durante 8 días, celebrando esta alegría de que Él está vivo. Puedes implementar algunas celebraciones y eso lo vamos a ver más adelante. Tertuliano habla de que este tiempo no se ayuna, sino que se vive con una gran alegría. Después de haber hecho penitencia, después de haber ayunado, ahora tenemos 50 días para celebrar, para gozarnos, para poner en nuestras casas también señales de alegría, señales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua, nos dice otro santo, es la fiesta de las fiestas y es de aquí de donde fluctúan el resto de las celebraciones litúrgicas. Ahora bien, la novena de Pentecostés, el día 40 de la Pascua, partiendo desde el Domingo de Resurrección,
de aquí viene que se termina este tiempo de Pascua celebrando la asunción, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y luego se tienen o se empiezan con 9 días de preparación o la novena para recibir nuevamente el Espíritu Santo, para celebrar Pentecostés, para celebrar el tiempo en que el Espíritu Santo se derramó sobre toda la iglesia. Ahora quiero compartir un poquito acerca de esa Pascua en la eternidad que el Señor nos ha prometido. En San Lucas 22:16 y en San Mateo 26:29, pues el Señor nos habla: vengan benditos de mi Padre, siéntense conmigo, vengan a celebrar esta Pascua, vengan a celebrar este banquete en el cielo. San Lucas 22:16, Jesús lo dijo cuando instituyó la Eucaristía: yo les aseguro que no voy a volver a probar del fruto de la vid hasta que sea en la patria celestial, cuando sea el banquete de bodas del Cordero con la novia ya rescatada y restaurada. Hermanos, estamos en vistas y en un futuro y nuestra esperanza a celebrar esas bodas del Cordero en la patria celestial. Y por lo tanto, pues déjame decirte, nosotros como cristianos estamos llamados a manifestar festejo después de resurrección y particularmente en la octava de Pascua, esos 8 días de fiesta. ¿Y por qué 8 días? Bueno, los judíos tienen como costumbre en sus celebraciones que pueden tardar precisamente una semana completa. Cuando se hablaba de bodas, y aquí te doy un pequeño detalle, en las bodas de Caná, no es que los novios compraron poquito vino, lo que sucede es que las fiestas eran hasta de una semana completa. Imagínate estar proveyendo comida, alimento y bebida para una semana completa para todos los invitados. Había que gastar bastante, pues déjame decirte, por eso está instituida la octava de Pascua, para celebrar durante toda una semana con alegría y con gozo la Pascua de Resurrección. Y aquí entonces vienen algunos detalles que se han adherido a la celebración de resurrección, que no son cristianos, pero que por el entorno en el que vivimos, la cultura y quizá la universalidad que podemos decir que ahora nosotros tenemos y la influencia global, pues se han adherido a la celebración de la Pascua de Resurrección. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos que en el tiempo de Pascua muchos conocen al conejo y a los huevos de Pascua. ¿Y esto qué tiene que ver con la resurrección? Pues nada, pero hoy en día se le ha acoplado a la fiesta de resurrección. ¿Por qué razón? Bueno, los anglosajones, es una costumbre anglosajona antes de la era cristiana, que tenían una fiesta que se la dedicaban a una diosa y que la asociaban con la figura del conejo, porque el conejo era el símbolo de fertilidad. Y esta diosa pues se le celebraba con algarabía y se le dedicaba el mes de abril, todo el mes de abril. Y el nombre de esta diosa, déjame acá la tengo, Eastré. Yo no sé si así se pronuncia, pero es la diosa Eastré. Y se le dedicaba, vuelvo a recalcar, todo el mes de abril. Y la figura con la que se le asociaba a esta diosa de la fertilidad, pues era el conejo. Precisamente nosotros sabemos que los conejos tienen una gran capacidad de reproducción. Pero nosotros también acá decimos, bueno, ¿y los huevos qué tienen que ver? Bueno, aquí van 2 razones importantes. En primer lugar, para los primeros cristianos, con el tiempo de Cuaresma, que era de ayuno, de penitencia, también se ofrecía esta práctica de la abstinencia de comer huevos. Durante todos estos 40 días no se consumían huevos, que también es considerado un platillo rico en proteína y muy especial. Entonces, después de resurrección, los cristianos salían con canastas con huevos
por la alegría de celebración y que ahora sí era tiempo de comer, ahora sí era tiempo de beber y de alegrarse porque Cristo estaba vivo, y salían con canastas a compartir huevos a todos sus hermanos. Sin embargo, también está mezclada la costumbre egipcia de regalar huevos pintados. Para los egipcios, regalar un huevo que representaba también vida y pintado era un obsequio especial. Y el huevo que mejor estuviera pintado era todavía muchísimo más especial. Entonces, muchos cristianos adaptaron esa costumbre de pintar huevos de los egipcios y entonces al regalarlos en resurrección, pues no solamente los entregaban así, sino que empezaban a decorar los huevos y a compartirlos a sus hermanos ya pintados. Ahora bien, esa costumbre se empezó a ir adheriendo paulatinamente en la fiesta de resurrección y por eso es que hoy en día lo vemos pero tan normal que muchos en tiempo de resurrección, en el tiempo de Pascua, el tiempo del paso del Señor, saludan con conejos, saludan con huevos, adornan con conejos, adornan con todo este tipo de cosas, pero recordemos que en realidad la alegría de Pascua no es el conejito ni los huevos, sino que es que Cristo ha resucitado. Y por eso como católicos nosotros podemos durante toda la octava de Pascua hacer alguna comida especial el domingo de resurrección, adornar de una forma diferente nuestras casas durante toda esa semana, qué sé yo, tal vez hacer tarjetitas con las promesas de resurrección o citas bíblicas que nos hablan de la resurrección y compartirlas durante toda esa semana. Claro que sí se puede, ¿sí? Y otro detalle con el conejo de Pascua y los huevos de Pascua, porque alguien podría decir, ay, pero es que no hay que tal vez satanizar todo o secularizar todo. No, está bien, no he dicho que usted se va a condenar por hacer este tipo de prácticas de poner conejos, compartir huevos, no. El punto es que no olvide que en realidad el sentido de esto es que Cristo ha resucitado. De hecho, los alemanes, más o menos por el siglo XIX, tratando de cristianizar un poco esta costumbre de dedicar el mes de abril a esta diosa, ¿verdad?, de la fertilidad, que incluso coincide un poquito con el nombre de primavera, ¿verdad?, en inglés. Y el punto es que ellos lo que hicieron fue inventar una historia o un cuento, una alegoría acerca del conejo y los huevos y relacionándolo con la resurrección de Jesús, ¿verdad? Los alemanes dijeron que este conejo se había quedado dentro del sepulcro donde habían enterrado a Jesús y que entonces se había quedado observando durante los 3 días a la persona que estaba ahí en el sepulcro, y cuando éste se levantó y dobló sus vendas del rostro y las puso a un lado y resucitó, pues el conejo se dio cuenta que era Dios, que era un Dios el que había vuelto a la vida y que entonces salió a anunciar a todo mundo que él había resucitado y compartiendo huevos, porque los huevos significan vida. Pues esta es la historia, con mis palabras, ¿verdad?, que más o menos ellos han compartido para cristianizar esta práctica. Y desde entonces, más o menos el siglo XIX, ahora se elaboran conejos o huevos de chocolate o de dulce para compartir. Pero cuando decimos felices Pascuas de Resurrección, recuerde, estamos celebrando que Cristo ha resucitado. Y qué mejor si podemos hacer comidas especiales. Y quiero cerrar con esto. Recuerde usted lo que dijo San Antonio de Padua y lo compartí al inicio de este programa. Él decía que ninguna alegría que los discípulos experimentaron cuando Jesús estaba vivo en esta vida terrena, ninguna alegría se compara con la alegría y la emoción de saber que Cristo ha resucitado. Y un ejemplo vívido de esto son los peregrinos de Maús. Los peregrinos de Maús, en San Lucas 24:13, nos narra este episodio de estos discípulos y lo que experimentaron, su experiencia, ese encuentro con Jesús fue tan impactante que ellos jamás volvieron a ser los mismos.
No lo voy a leer completo, tú lo puedes leer en tu casa. San Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante dice que ellos iban cabizbajos, iban depresivos, tristes, angustiados, decepcionados, porque se había muerto su Cristo, se había muerto su Jesús, estaban decepcionados. Iban caminando, pero tan lento y con tanta tristeza, que cuando Jesús se puso a caminar con ellos, no lo notaron, no lo descubrieron, no vieron que era Él. La tristeza era tanta, pero Jesús les empezó a hablar. Y entonces dice que cuando les empezó a hablar de los profetas, de que eso ya estaba predicho, y les iba explicando las escrituras, y cuando Jesús hizo como que se iba a ir, le dice, vente con nosotros, quédate con nosotros, peregrino. Y cuando partieron el pan, allí se les abrieron los ojos a los peregrinos de Emaús. Y entonces dice que estos se regresaron con una alegría, con un gozo indecibles. Y no es verdad que el corazón nos ardía cuando íbamos caminando con el peregrino de Emaús. Hermano, esa es la alegría de la resurrección. Y que esa alegría, esa esperanza de gloria, de que Él también nos va a dar vida juntamente con Él, nos alegre el corazón. Déjate acompañar por Jesús resucitado ahí en tu oscuridad, ahí en tu prueba, en la crisis existencial que estás pasando, o en la crisis económica, o en la enfermedad que estás pasando. Déjate acompañar por el peregrino de Emaús y deja que esa resurrección ilumine tu corazón y le dé el gozo de la salvación. Jesús, esa es nuestra fe, es la que esperamos, la que proclamamos y anunciamos todos los días en la Santa Eucaristía, y nadie que haya confiado en ti se ha visto, Señor, defraudado. Por eso, Jesús, en ti confío. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendice.